Como finalizamos viendo en la primera sesión, dentro del desarrollo de la escritura, del desarrollo de la historia de la redención, se referencian tres pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Iniciemos enfocándonos en el pacto de obras e iniciemos viendo la importancia de su entendimiento, la importancia de entender que en el Edén ocurrió un pacto entre Dios y Adán. Se ha dicho, y con razón, que los primeros capítulos del Génesis sientan las bases de todo el desarrollo de la historia de la redención. Por ello, que no entender o rechazar el pacto que se estableció en el Edén entre Dios y Adán va a conllevar a un mal entendimiento de todas las Escrituras. Y esto es importante señalarlo, porque han surgido diferentes tendencias en torno a este tema de la teología pactual, tendencias, digámoslo así, actuales. Hay una de hace unos 25 o 30 años hacia atrás, que se conoce como la teología del nuevo pacto, y su error se centra principalmente en no entender que en Edén ocurrió una transacción pactual y muy cercano a ello, aunque no de una manera tan directa. Hace unos 15 años tal vez empezó a desarrollarse algo que ha cogido mucha fuerza, y es algo que se conoce como el pactualismo progresivo, también con un erróneo entendimiento de lo que aconteció en Edén. Así que entender lo que aconteció en Edén en torno a esa relación pactual entre Dios y Adán es muy importante. Nehemías Cox expresó lo siguiente. Recuerden, Nehemías Cox, el aparentemente y casi seguro principal editor de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689, expresó lo siguiente: si un hombre falla en entender correctamente este pacto, el pacto de obras, él queda desorientado en todo el estudio a fondo de aquella verdad que más le concierne conocer. Por lo tanto, es necesario que observemos con diligencia lo que el Espíritu Santo nos ha dejado registrado para nuestra instrucción con respecto a este tema, señalaba Cox. Y el teólogo y pastor bautista reformado A.W. Pink es del mismo pensamiento y expresa lo siguiente: para lograr comprender mucho de la palabra de Dios es fundamental observar la relación que Adán mantuvo con su descendencia. Adán no solo fue el padre común de toda la raza humana, sino que también fue su cabeza federal y representante. La humanidad toda fue puesta a prueba en Edén. Adán no compareció allí por sí solo, sino que lo hizo en representación de todos los que saldrían de él. A menos que esta verdad crucial se entienda bien, mucho de aquello que debería sernos relativamente claro terminará por quedarnos oculto en un misterio insondable, señala Pym. ¿Qué es el pacto de obras? Demos esta definición por parte de Richard Barcelot. El pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Adán era un representante sin pecado de la humanidad, es decir, una persona pública, un hijo de Dios y portador de su imagen. Este pacto estaba condicionado a la obediencia a Adán, con un castigo por la desobediencia, y todo ello para mejorar el estado del hombre. Casi siempre cuando escuchamos el pacto de obras en Edén, no podemos fácilmente relacionar un aspecto positivo dentro de él, porque conocemos son las consecuencias desastrosas que se dio. Pero entender que el pacto, como lo expresamos en la primera sesión, siempre tiene un aspecto de llevar al hombre a un mejor estado, es muy importante, y ahora vamos a hacer énfasis en ello. Podemos señalar lo siguiente en torno a la definición que da Barceló. Él señala una imposición soberana y divina. El pacto viene de Dios para con el hombre. También se da o se muestra en la definición de Barceló una representación por medio de Adán
Él es una cabeza federal, Él es un hijo de Dios sin pecado, es portador de su imagen y está representando a toda la raza humana. Un elemento condicional también vemos en la definición: la obediencia a un mandamiento claramente expuesto, un castigo por la desobediencia, la muerte, y una promesa de recompensa, la vida eterna. Esos componentes están presentes en el pacto que Dios estableció con Adán en el Edén. ¿Cuál era ese elemento condicional de obediencia que Adán debería cumplir? Este punto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Cuál era el elemento condicional de obediencia que Adán debería cumplir? No solo la ley que era innata en él como criatura moral, lo que teológicamente se conoce como la ley natural, la ley escrita en el corazón de todos los hombres. Eso no era lo único que Adán debería cumplir, eso era natural como criatura. Eso no exponía ningún pacto. Como criatura debía someterse a la ley que Dios había instituido en su corazón, la ley natural. Por eso es importante señalar que no solamente era ese aspecto, sino un mandamiento, y esta es la expresión que se utilizó en el siglo XVII y que se ha retomado, sino un mandamiento positivo, es decir, un mandamiento adicional a esa ley natural. Esa ley positiva, esa ley adicional, positiva en el sentido de adicionar, de ser adicionada a algo que era natural en la criatura, la ley moral escrita en su corazón. Esa ley positiva, esa ley adicional le ordenaba no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este aspecto de distinguir lo que es la ley natural de una ley positiva en torno a un pacto es muy importante, es fundamental. Renningham lo expresa de esta manera: la doctrina bíblica del pacto de obras depende, dice él, depende de la distinción entre aquello que era natural para Adán en la creación y aquello que fue concedido más allá de la naturaleza. El pacto de obras pertenece a la segunda categoría. Cuando se consideran los datos bíblicos de los tratos de Dios con Adán más allá de su condición como criatura, el pacto de obras brilla con intensidad, señala Renningham. Como ser creado a imagen y semejanza de Dios, Adán recibió la ley moral de Dios en su propio ser, lo cual él debería cumplir. Como criatura moral, él tenía implícito en su ser la ley moral de Dios. Esto lo enseña el apóstol Pablo cuando expone la verdad en Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante, cuando señala que los paganos, aunque no tienen la ley escrita como la tenían los judíos, ellos poseían la ley moral escrita en su ser. El apóstol Pablo dice en Romanos 2, versículo 14 al 15, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Como criatura moral, Adán debía someterse, obedecer la ley moral de Dios escrita en su corazón. Pero en Edén, para Adán no era natural saber si era correcto o incorrecto comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si no fuese porque Dios mismo se lo demandara explícitamente. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 leemos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Richard Barceló señala que la distinción entre natural y adicional en torno a la obediencia de Adán es fundamental. Él dice, una vez colocado en el jardín, un aspecto positivo de su obediencia es añadido por las palabras de Génesis 2, versículos 16 y 17.
Mira cómo nuestra confesión de fe lo expone en el capítulo 6, que habla acerca de la caída del hombre. En el capítulo 6, en el párrafo 1, dice nuestra confesión de fe: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente, y dice nuestra confesión, transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, la ley natural, y también el mandato que les había sido dado, la ley positiva, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Si observamos, nuestra confesión de fe hace una distinción entre la ley bajo la cual Adán fue creado, la ley natural, la ley moral, colocada implícitamente en su ser, y el mandato que se le había dado, la ley positiva. Tan importante es este conocimiento en torno a lo que aconteció en Edén, en torno a esta distinción de la ley natural y la ley positiva, que nuestra confesión vuelve a reiterarlo en el capítulo 19, que habla a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Este aspecto de ley natural, la ley moral y ley positiva es muy importante tenerla en cuenta, porque cada pacto tiene leyes adicionales, leyes positivas. Yo no puedo imponer una ley positiva, una ley adicional de un pacto a otro, porque no es natural, tiene que ser explícitamente dada por Dios para que algo que va más allá de la ley moral deba ser ejercido. Este aspecto es importante tenerlo guardado como una base de nuestro entendimiento de las relaciones pactuales. Nehemías Cobbs expone brillantemente este aspecto. Él dice: esta era una ley eterna y una regla invariable de justicia por la que se exigía todo lo que estaba en consonancia con la santidad y la justicia de la naturaleza divina, y se prohibía todo lo que era contrario a ella. Esta ley era interna, y está hablando lógicamente de la ley natural. Esta ley era interna y subjetiva para Adán, ya que le fue comunicada por su naturaleza racional y estaba escrita en su corazón, de modo que no necesitaba ninguna revelación externa para perfeccionar su conocimiento de esta. Por tanto, en la historia de su creación no hay más relato que el dicho, repetido 2 veces, de que fue hecho a imagen de Dios. El apóstol nos enseña que la imagen de Dios consiste en la justicia y la verdadera santidad. El resumen de esta ley fue dado posteriormente en las 10 palabras en el monte Sinaí, y aún más brevemente por Cristo, quien lo redujo a 2 grandes mandamientos sobre nuestro deber tanto con Dios como con el prójimo. Está hablando de la ley moral de Dios. Y esta, como ley y regla de justicia, es inmutable e invariable en su naturaleza, como es la naturaleza y la voluntad de Dios mismo, cuya santidad está estampada en ella y representada por ella. Pero continúa diciendo: le agradó a la soberana majestad celestial añadir a esta ley eterna un precepto ceremonial en el que ordenó al hombre no comer del fruto de un árbol en medio del jardín del Edén. Ese árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer esa fruta no era malo en sí mismo, sino que se hacía por la prohibición divina. Por lo tanto, era necesario que la voluntad de Dios al respecto fuera explícitamente revelada y declarada al hombre. Amados hermanos, en torno a los pactos, es importante entender la distinción entonces entre la ley moral de Dios, la ley natural, algo que está implícito en el corazón del hombre. Claro, ahora en nuestro estado caído, manchado, oculto, tergiversado por el pecado, pero implícito en el hombre, de aquellas leyes adicionales que Dios impone en cada uno de sus pactos. Este aspecto de ley positiva es lo que nos permite aquí, en torno al pacto de obras en el cual estamos,
relacionar lo que aconteció en Edén como un pacto. Pues Adán de manera natural debería obedecer a Dios en torno a la relación de creador y criatura. Y este obedecer era en relación a la ley natural. Pero la ley positiva vinculaba una promesa y una amenaza. Un pacto en pos del mejoramiento del hombre si obedecía el precepto. Algo que de manera natural no podía lograr, como dice nuestra confesión, la recompensa de vida. Y mucho menos exigirle a Dios una vida para siempre en una relación plena de amor con el Creador. Richard Barceló dice en torno a esto: la promesa de la recompensa de vida es una adición al estatus del hombre creado. El tipo de vida a ser recompensado no era el que Adán poseía en virtud de la creación, sino el que no pudo obtener por medio del pacto. Y es por eso que debemos recalcar que el pacto de obras no puede ser visto con un aspecto negativo dado a Adán, sino como una expresión del deseo divino de bendecir al hombre. Pin dijo lo siguiente: Adán, siendo santo, no se rehusaría a entrar en un compromiso justo con su hacedor, y siendo inteligente, no rechazaría una mejora en cuanto a su condición. Mejora que, en base al cumplimiento de los términos del pacto, convergía en ser hecho santo y feliz de forma invariable, para estar en posesión de una vida espiritual indefectible, dejando atrás toda posibilidad de apostasía y miseria. Eso era lo que Adán sabía que podía obtener si se mantenía en obediencia al precepto positivo y a la ley natural con la cual él fue creado. Desconocer la bondad de Dios en el pacto de obras, es mirar sospechosamente a Dios y mirar o minimizar más bien el pecado de Adán. Lo que despreció a Adán fue algo atroz. Él era consciente de su papel como cabeza federal. Renihan lo dice de esta manera: el pacto de obras fue una bendición y un privilegio supremo, una oportunidad para que la humanidad morara en dichosa comunión con Dios por toda la eternidad. Si despreciamos esa verdad, despreciaremos las profundidades de la infidelidad de Adán. Él no se cayó de la cama y se golpeó la cabeza, se salió de órbita y fue completamente destruido cuando se dio contra el suelo, termina señalando Renihan. Ahora, pese a la bondad del pacto de obras, debemos señalar que no ofrecía opción alguna si se transgredía. No existía algún tipo de provisión de rescate para el hombre si fallaba en los términos del pacto. No se encuentran dentro de las estipulaciones pactuales en el Edén algo que referenciara que si Adán pecaba tuviese alguna oportunidad en torno a Dios. Cobb señala lo siguiente: este pacto que Dios hizo con Adán y toda la humanidad en él, en lo que se refiere a los términos y la condición del mismo, vemos que era un pacto de obras. Con respecto al privilegio y la relación inmediatos, fue un pacto de amistad. En cuanto a la recompensa prometida, fue un pacto de munificencia, de la bondad maravillosa de Dios y bondad enriquecedoras. Sin embargo, no incluía o sugería el mínimo ápice de misericordia perdonadora. Mientras su ley se observó perfectamente, elevó al hombre al grado de los ángeles benditos. Pero la infracción de esa ley lo colocó inevitablemente bajo esa maldición que lo hundió hasta la sociedad de los demonios apóstatas y lo dejó bajo una miseria igual a la de ellos, termina señalando Cobb. Y en torno a este mismo punto, Pin señala: el pacto de obras no ofrecía ningún mediador ni nada para restaurar la pureza y la dicha una vez perdidas. No había lugar para el arrepentimiento alguno. Todo estaba irrevocablemente perdido. Entre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia no había intermedio. Su inexorable sentencia era: el alma que peque, esa morirá.
Respondamos la siguiente pregunta en torno al pacto de obras. ¿Quién eran las partes involucradas en el pacto de obras? Las partes involucradas en el pacto de obras era Dios y Adán, quien era la cabeza federal de todos los hombres en este pacto. Adán, como dice nuestra confesión de fe, estaba capacitado para cumplir las determinaciones del pacto. Era un hombre público, sus acciones en torno al pacto lo afectarían a él y a todos los que él representaba. Pin en torno a esto dice: primero está Dios como el Señor soberano prescribiendo lo que es justo. Después está Adán como hombre y al mismo tiempo como cabeza y representante de toda su descendencia. Como hombre era un ser racional y responsable, dotado de las capacidades para cumplir toda justicia, compareciendo no solo como un bebito endeble, sino como un hombre plenamente desarrollado, alguien totalmente calificado y apto para que Dios pactara con él. Como cabeza de su raza fue llamado a actuar en la naturaleza y fuerza con el que el Creador le había dotado tan ricamente, señala Pin. Y sigue diciendo: Dios no lidió con la humanidad como con un maizal, en donde cada tallo permanece sobre su propia raíz particular, sino que lo hizo como con un árbol, en donde todas las ramas comparten un mismo tronco y una misma raíz. Si golpean la raíz con un hacha, todo el árbol se viene abajo, no solo el tronco, sino también todas sus ramas, y por completo se seca y se muere. En Edén ocurrió una transacción con una cabeza federal que representaba a toda la descendencia de Adán. En Edén estábamos representados por Adán. Nuestra confesión de fe en el capítulo 4, que habla de la creación, en el párrafo 2 expresa lo siguiente: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, es decir, capacitados, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. ¿Por qué es importante resaltar que Adán estaba capacitado para cumplir el pacto? Porque es común muchas veces cuando las personas escuchan de que el estado caído en el cual el hombre se encuentra, a veces refunfuñan internamente y dicen: yo no pedí ser representado. Ahora, esa afirmación, ese pensamiento de muchas maneras expresa ignorancia en torno a que si Dios lo ha establecido de esa manera, así es. Pero aquí quiero centrarme y resaltar un aspecto de esa ignorancia cuando alguien piensa: pero yo no pedí ser representado. Y eso que se ignora muchas veces es lo que hemos resaltado aquí, y es que Adán era el mejor representante que podríamos haber tenido. Estaba en un estado de comunión con Dios, en un lugar maravilloso, y el pecado no moraba en él. Si alguien podía pasar la prueba en el Edén, ese era Adán. Ahora, respondamos a la pregunta: ¿cuáles eran las condiciones de ese pacto? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 leemos: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Adán debía obedecer al requerimiento divino, al mandamiento positivo y a la ley moral con la cual él fue creado. ¿Cuáles eran las sanciones del pacto? Bueno, si Adán desobedecía, moría. Ciertamente morirás. O como literalmente se debe traducir ese pasaje: muriendo morirás. Es decir, la muerte en toda su expresión, en todo lo que la palabra muerte encierra. Una muerte espiritual, exiliado de la presencia de Dios, alejado de comunión con Dios, con el único que aquel que es la vida. Una muerte física que se daría como consecuencia natural, y una muerte eterna en la cual el hombre camina.
Pero en esta promesa de castigo por la desobediencia, hay implícita una promesa de bendición por la obediencia. Vida, una existencia confirmada para siempre en relación íntima con Dios, lo que se expresa como vida eterna. Explícitamente el castigo, la maldición, pero implícitamente la promesa de vida. Pin expresa lo siguiente: si Adán hubiera cumplido los términos del pacto, hubiera sido confirmado en su estado, en el favor de Dios y en la comunión con su Hacedor. El estado más dichoso, el estado de un paraíso terrenal. Su obediencia hubiera dejado atrás toda posibilidad de apostasía y miseria. La recompensa o bien agregado que hubiera conseguido Adán sería un estado de bienaventuranza inalienable, tanto para él como para toda su descendencia. Así que a la pregunta, ¿qué hubiese ganado Adán si se hubiese mantenido en obediencia al mandamiento natural y al mandamiento positivo? La respuesta es la invariabilidad de una gloriosa condición en relación con Dios para él y para quienes él representaba. A la pregunta, ¿tiene el pacto de obras un signo, un sacramento, una señal sagrada? Leemos lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El relato de las Escrituras nos permiten entender que estos árboles expresaban verdades espirituales en torno al pacto que se desarrolló en el Edén. Así que afirmamos que los árboles del conocimiento del bien y del mal, así como el árbol de la vida, eran los signos del pacto de obras. Pin dice, no podemos escapar a la conclusión que esos dos árboles estaban revestidos de un significado simbológico, diseñado por Dios para instruir a Adán, al igual que otras de sus instituciones positivas lo hacen hoy con nosotros. Cuando habla de las instituciones positivas en torno al pacto, por ejemplo, en el cual nos encontramos, una institución, un mandamiento como el bautismo expresa una realidad espiritual dentro de nuestro ser, que hemos nacido de nuevo, que estamos unidos con nuestro Señor. También dice, o debemos expresar en torno a este punto, que el árbol de la vida servía como la palabra visible de la promesa de la vida eterna si obedecía el mandamiento de Dios. La palabra visible para Adán le recordaba lo que lograría, lo que ganaría, lo que le sería dado si se mantenía en obediencia a Dios. En torno a este árbol como signo, Nehemías Scott expresa lo siguiente: fue instituido por Dios para una señal y una prenda de esa vida eterna que Adán habría obtenido por su propia obediencia personal y perfecta a la ley de Dios si hubiera continuado en ella. Que este árbol fue designado por Dios para tal uso y fin se deduce de la alusión que Cristo le hace en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Pim puntualiza un punto muy importante para entender en torno a aquellas mentes fantasiosas que a veces en torno al relato que encontramos en las Escrituras señalan como si el fruto en sí mismo tuviera poder. Pim dice lo siguiente: como toda señal y sello, no estaba diseñado para conferir la bendición prometida, sino que funcionaba como una garantía por la que la fe de Adán podía robustecerse aguardando lo prometido. Así como el arco iris era la señal confirmatoria y el sello de las promesas del pacto de Dios concertado con Noé, como la circuncisión era la señal y sello de las promesas del pacto con Abraham, el árbol de la vida era la señal y sello de las promesas del pacto hecho con Adán. Dios lo puso como garantía de su fidelidad y como anticipo de las bendiciones que le seguirían a una obediencia perfecta.
El otro árbol, el de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, servía como la palabra visible de la maldición por la desobediencia al mandato de Dios. Mis amados hermanos, muchas personas en torno al pasaje que dice que Dios, cuando el hombre hubo caído, dijo que había que expulsarlo del Edén, no fuera que alargara su mano y tomara del árbol de la vida y viviera para siempre. Entonces dicen, lo que se está enseñando es que el fruto tiene en sí mismo, tenía algún aspecto de poder dar eso. Pasajes como esos debemos verlos a la luz de toda la Escritura. Toda la Escritura debe iluminar un pasaje que a veces no es de fácil exégesis. Y claramente toda la Escritura no nos da esa libertad de poder expresar que un signo contenía en sí mismo lo que apuntaba. ¿En qué consistió la transgresión de Adán? ¿En qué consistió la transgresión de Adán? Bueno, Adán, al violar el mandamiento positivo, el mandamiento adicional de no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, Adán estaba violando no solamente ese mandamiento positivo, sino también la ley de la naturaleza, la ley moral divina implantada en su ser. Cos dice lo siguiente en torno a este punto: el comer de ese fruto no era algo malo en sí mismo, sino que fue hecho así por la prohibición divina. Por lo tanto, era necesario que la voluntad de Dios al respecto se expresara y declarara expresamente al hombre. De otra manera, a la luz de la naturaleza no se le habría ordenado que se abstuviera del fruto de este árbol como de cualquier otro en el jardín. De hecho, no habría estado bajo ningún vínculo de obligación con él. Pero, una vez dado el mandato, esta ley positiva tenía sus fundamentos en la ley de la naturaleza, porque es un dictado infalible, que es lo más justo y razonable que el hombre obedezca a Dios y que la voluntad de la criatura esté siempre sujeta a la voluntad del Creador. Por lo tanto, el corazón de un hombre recto no podía sino naturalmente cerrarse y someterse a la voluntad de Dios por cualquier medio que se le diera a conocer. No puede haber transgresión de un precepto positivo sin la violación de esa ley eterna que está escrita en el corazón. Así que Adán, ¿qué ley transgredió? Al transgredir el mandato positivo, estaba transgrediendo la ley natural con la cual fue creado como ser moral. ¿Era Adán consciente de su transgresión? Bueno, ya hemos respondido que sí. Ahora complementemos esa respuesta diciendo que la Escritura así lo señala. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, y Adán no fue engañado. Adán fue consciente de lo que estaba haciendo. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Pin referencia a G.S. Bishop expresando lo siguiente: sabía bien lo que hacía, se arruinó deliberadamente a sí mismo y a nosotros, saltó al precipicio de forma deliberada y de forma deliberada asesinó a innumerables generaciones, señala Bishop. ¿Cuáles fueron los frutos de la transgresión en el Edén? ¿Cuáles fueron los frutos de las transgresiones en el Edén? La muerte, como Dios le había advertido, la muerte en el sentido más amplio que esa palabra puede expresar. La muerte espiritual, destituido de la gloria de Dios, la muerte física y un destino hacia una muerte eterna, una confirmación de ese miserable estado para siempre. Hermann Witsius, el puritano Hermann Witsius, en torno al significado de esa expresión muriendo morirás, dice lo siguiente: pasaré a explicar en mayor profundidad la naturaleza de esta muerte, la espiritual. Todos los cuerpos vivos y muertos tienen movimiento. Un cuerpo vivo se mueve por lo que se llama vegetación o crecimiento. Cuando nutrido, posee el uso de sus sentidos, es placentero y actúa voluntariamente. Mientras que el cuerpo muerto se mueve por putrefacción hacia un estado de descomposición y de producción de animales repugnantes. Así, en el alma viva espiritualmente habrá movilidad siempre que sea alimentada y pastada y engrosada con deleites divinos.
al tiempo que va cobrando deleite en Dios y en la verdadera sabiduría. Mientras que a fuerza de amor es llevada y fijada sobre aquello capaz de sostenerla y de darle un dulce reposo. Pero sigue diciendo Witsius, pero un alma muerta carece de sentidos. Quiere decir que no entiende la verdad ni tampoco ama la justicia, sino que se revela sumida en el pozo de la concupiscencia y acarrea consigo los gusanos de los pensamientos, costumbres y afectos impuros. Qué potencia de expresar lo que acontece en torno a alguien destituido de la gloria de Dios como el hombre nace. El quebrantamiento de este pacto hizo que el hombre perdiese la posibilidad de obtener vida por medio de sus obras. El quebrantamiento de este pacto hizo que el hombre pudiese o perdiese la posibilidad de obtener vida por medio de sus obras. Ahora, después de la caída, por sus medios, para el hombre es imposible regresar de su exilio de Dios por sus propias capacidades. Como expresa Renihan, intentar entrar en el Edén por sus propios medios haría que los querubines los hicieran por pedazos. La descendencia de Adán nace en un estado de culpabilidad y corrupción, condenados en un camino a un estado de perdición eterna. La misma creación fue afectada por el quebrantamiento del pacto de obras. Como alguien expresó, las estrellas se destruyen, los animales mueren, hay terremotos, maremotos, enfermedades, virus mortales, infecciones terribles, y todo por causa del pecado de Adán. Amados hermanos, el estado del hombre después de la caída es atroz. Es atroz. Y en este estado siempre me gusta traer un pacto que antecede todo lo que acontece en la historia de la redención, el llamado pacto de redención. Porque muchos se imaginan a Dios cogiéndose la cabeza y diciendo: ¿ahora qué voy a hacer? Mi plan con el hombre se ha echado a perder. Y en su potencia y sabiduría realizando otro plan de salvación, un plan B. Pero esto no es así. Desde antes de la creación del mundo hay un pacto que trasciende a los pactos entre Dios y los hombres, un pacto intratrinitario, un pacto que determina los acontecimientos de la historia de la redención, el llamado pacto de redención. No, la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios, es parte de su plan soberano en pos de su gloria. Leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La promesa que encontramos en Génesis 3:15 en torno a aquel que habría de venir no es algo que surgió de improviso. El trasfondo de esa promesa es el pacto de redención. Y quisiera iniciar viendo rápidamente el capítulo 7 de nuestra confesión de fe, el capítulo que habla del pacto de gracia. Y aunque ese capítulo se centra en el pacto de gracia y no en el pacto de redención, es muy interesante ver cómo se referencian los otros dos pactos. En la confesión de fe, en el capítulo 7, en el párrafo 2, inicia diciendo: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Está hablando del pacto de gracia. Pero nosotros podemos ver que en el párrafo 3 de la confesión, en ese capítulo 7, donde él sigue hablando del pacto de gracia, en un momento señala un pacto no entre Dios y los hombres, sino entre las personas de la Trinidad. Una transacción federal y eterna, un pacto que se realizó antes que todo existiese. Dice el párrafo 3 de nuestra confesión, hablando del pacto de gracia, dice: y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. El pacto de redención puede ser definido de la siguiente manera: es el acuerdo hecho en la eternidad por los miembros de la Trinidad
con el propósito de su propia gloria en la salvación de pecadores por la sola gracia. A la pregunta, ¿en las Escrituras aparece el término pacto de redención? La respuesta es no. Pero si la pregunta es, ¿enseñan las Escrituras la existencia de este pacto? Respondemos con un tajante sí, y es sobre el fundamento de este pacto que se desarrolla la historia de la redención. El apóstol Pablo, hablando de la obra de salvación realizada por nuestro Señor Jesucristo, dice que dicha salvación fue establecida antes de los tiempos de los siglos, antes que todo existiese, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El autor de la epístola a los Hebreos, hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, coloca como fundamento de dicha obra lo que él llama el pacto eterno. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pin comenta en torno a este pasaje. Todas las bendiciones y el trato de Dios para con su pueblo están basados en su pacto. Todo cuanto en la Escritura se dice que nos concede por medio de Cristo, significa que lo es en virtud del pacto que Dios concertó con Cristo como cabeza de su cuerpo místico, la iglesia del Señor. Amados hermanos, hay mucha prueba escritural en torno a este pacto. Personalmente me encanta cómo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14 expone lo que yo he llamado como correr las cortinas de la eternidad para darnos a conocer ese decreto eterno de salvación. Y del versículo 3 al 14 en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo expone la obra de cada una de las personas de la Trinidad, terminando con un estribillo que dice, para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Pero quiero centrarme en lo que comúnmente conocemos como los cánticos del siervo de Dios en Isaías, el cual expone la realidad del pacto de redención. En medio de ellos se dice que el Padre da a su siervo por pacto al pueblo. En Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 7, leemos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,
para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo dirá a sus discípulos en Lucas 22, versículo 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. La palabra que Reina Valera traduce como asignó es la palabra griega diatisemai, que también puede ser traducida a hacer un pacto. Así que Lucas 22, 29 también puede ser leída de esta manera. Yo pues os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo se os pactó un reino? Antes de la fundación del mundo. Las Escrituras exponen que el Padre envió a su siervo a cumplir su voluntad. Él vino sujeto en pos de una misión. ¿Cuándo se decretó dicha misión? Antes que todo existiese. El Evangelio de Juan es reiterativo en torno a este aspecto. En Juan capítulo 5, versículo 36, parte B, leemos: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Juan capítulo 8, versículo 24, la parte 42, la parte B, dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Claramente las Escrituras exponen que la segunda persona de la Trinidad se encarga para venir a cumplir un acuerdo que existió antes de la fundación del mundo. Pero los cánticos del siervo en Isaías no solamente enseñan que el Padre da a su siervo por pacto al pueblo y que lo envía a cumplir una misión, sino también nos enseñan la disposición del Hijo a cumplir lo pactado, lo cual incluía su humillación y sufrimiento. En Isaías capítulo 50, versículo 4 en adelante leemos: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dime cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El apóstol Pablo resalta esta disposición que hubo en nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, versículos 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor se sometió y nació sometido a la ley, al pacto en el cual el pueblo en que nació se encontraba. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el apóstol Pablo expone el nivel de su determinación a cumplir su parte del pacto eterno al someterse a una muerte de cruz. En Filipenses 2:8 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando uno lee un pasaje como este de Filipenses 2:8, debe preguntarse: ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? A unas estipulaciones establecidas. A unas estipulaciones establecidas. Así que, por la clara expresión de sometimiento y obediencia que las Escrituras nos enseñan en torno al papel del Hijo en este pacto, podemos señalar que este glorioso pacto, el pacto de redención, que es el fundamento de todo el desarrollo de la historia, es un pacto de obras para el Hijo. Él se sometió a cumplir lo pactado y tener el derecho para sí de un pueblo.
Renihan expresa lo siguiente en torno a esto. El Padre colocó al Hijo bajo ciertas obligaciones o compromisos. Le ordenó que se encarnara, que obedeciera a la ley perfectamente, que se ofreciera como sacrificio sustitutivo por un pueblo especial. Dios Padre le asignó un trabajo a Dios Hijo. El pacto de redención era un pacto de obras. Dios Hijo tenía que cumplir mandatos para obtener las bendiciones del pacto. Pero la tercera persona de la Trinidad también está presente en el desarrollo del pacto de redención, capacitando al siervo para que cumpla su misión. Haciendo referencia al cántico del siervo de Isaías, nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio expresó en Lucas capítulo 4, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Renihan expresa en torno al papel del Espíritu Santo. Se deduce que el Padre y el Hijo son presentados como las partes primarias de este pacto, pero el Espíritu Santo está presente en todas partes. Jehová promete suministrar su Espíritu al siervo para equiparlo y sostenerlo para su misión. El siervo declara que el Espíritu de Jehová está sobre él. Las Escrituras describen en forma de pacto un diálogo intratrinitario entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la redención de un pueblo elegido. Mis amados hermanos, esta es una muy pequeña muestra de cómo las Escrituras nos hablan con potencia acerca de este glorioso pacto. Nehemías Scott expresó: el Dios infinitamente sabio y misericordioso, que desde la eternidad previó la caída del hombre, también tuvo desde la eternidad un propósito misericordioso en sí mismo, según el consejo de su propia voluntad: redimir y salvar a un remanente de la humanidad perdida de su estado caduco y caído. Estos consejos eternos, que estaban escondidos consigo mismos, fueron tratados en una forma de pacto entre el Padre y el Hijo, aún en un pacto de redención, ahora revelado en las Escrituras de la verdad. A este pacto pertenecen todas las promesas del Padre al mediador y los compromisos restipulatorios del Redentor sobre la salvación de los pecadores y el camino y el método de su cumplimiento. Cuando nuestra confesión de fe se enfoca en el mediador del pacto, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 8, inicia diciendo: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Así que podemos señalar claramente que las partes del pacto de redención es nuestro Dios trino, las personas de la bendita Trinidad. Pero habiendo entendido esto, es necesario hacer una precisión. Cuando nosotros hablamos de pacto, hablamos de acuerdo. Pero, ¿cómo podemos entender que la Trinidad tenga acuerdos? Eso implicaría diferentes voluntades, y en la Trinidad eso no existe. Por eso es importante que entendamos lo siguiente, como lo expresa Renihan. La Escritura presenta ese propósito eterno y promesa de salvación a la humanidad metafóricamente en forma de un pacto realizado entre las personas de la Trinidad.
¿Cómo así metafóricamente? Una cita de John Owen aclara aún más esto que ha expresado Rennie Hahn. Owen dice: el consejo de Dios es el propósito eterno de su voluntad, llamado su consejo por la sabiduría infinita de la cual siempre está acompañado. Así que aquello que es llamado el beneplácito que Él se había propuesto en sí mismo es calificado como el consejo de su voluntad. El consejo entre los hombres es una deliberación racional acerca de causas, medios, efectos y fines según la naturaleza de las cosas de las que se tiene consejo y los propios intereses de quienes deliberan. Pero sigue diciendo Rennie Hahn: consejo no ha de ser atribuido a Dios en este sentido, pues como la sabiduría soberana infinita de su ser no admite que tome consejo de nadie más. Así, la simplicidad infinita, el atributo de simplicidad de Dios, así la simplicidad infinita de su naturaleza y entendimiento que comprende todas las cosas en un único acto de su mente, no permite consejo de deliberación formal. Por tanto, la Escritura refuta la primera de estas, es decir, que tome consejo de otros. Y aunque en la última forma Dios se ha presentado frecuentemente como aquel que delibera o toma consejo de sí mismo, la intención no es la manera de hacerlo, sino el efecto o lo hecho. La Escritura se expresa de una manera en que los hombres podamos entender su mensaje, pero es importante estas precisiones para no tergiversar el santo ser de nuestro Dios. Este pacto de la redención tiene la comprobación de cumplimiento en la resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, leemos que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Señor Jesucristo resucitado dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La resurrección del Señor es la confirmación del cumplimiento del pacto eterno de redención. A la pregunta: ¿de qué manera cumplió nuestro Señor este pacto de redención? Tenemos que señalar que en primer lugar guardó la ley de la naturaleza, obedeció perfectamente la ley moral. Nuestro Señor fue plenamente un hombre. Fue tentado por Satanás y se mantuvo firme en la voluntad de Dios. En segundo lugar, el Hijo guardó la ley de Moisés para cumplir toda justicia. Nació como hijo de Abraham bajo la ley de Moisés. Guardó la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. En tercer lugar, Jesús guardó la ley de su propio pacto. Lo estipulado en la eternidad, asumió la naturaleza de criatura y dio su vida en rescate por su pueblo. Termino con esto, esta sesión. Rennie Hahn señala: el pacto de obras de Adán fue diseñado para llevar al hombre a una creación consumada en comunión con Dios. El pacto de obras de Dios Hijo fue diseñado para rescatar al hombre de las cenizas del quebrantado pacto de obras de Adán y elevarlo a una eterna herencia invencible en una nueva creación. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.